Por favor, individualizarse, nombre completo y apellido, Ruth, y a quién representa. Perfecto. Primero que todo, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Macarena Letelier Rodríguez, RUT 15.363.628-1, y vengo en representación del Movimiento Ciudadano Con Mi Plata No. Somos un movimiento social de trabajadores que nos organizamos para el proceso constitucional pasado. A pesar de ser un movimiento nuevo, fuimos la iniciativa popular de norma con mayor apoyo en el proceso anterior, 60.852 firmas. Para que tengan una dimensión, eso es más que un estadio nacional completo. Luego seguimos juntando firmas y hoy día nuestro movimiento tiene más de 128.000 adherentes. Y en esta ocasión tengo el orgullo de decir que fuimos la primera iniciativa popular de norma en alcanzar las 10.000 firmas. Pero esto no es gratis y se debe a que nuestra iniciativa no viene a imponer ideas, sino que recoge el sentir más profundo de los trabajadores. Nosotros, ¿qué es lo que defendemos? Que los trabajadores sean dueños de sus cotizaciones y de sus fondos previsionales, tanto los que tienen hoy como los que tengan en el futuro, que estos puedan ser dejados en herencia a su familia, que podamos elegir quién administra e invierte nuestro fondo entre instituciones privadas y también una pública, y que el sistema tenga un componente importante de solidaridad a través de una pensión garantizada universal, de modo que no hayan jubilados bajo la línea de la pobreza. Voy a detener brevemente en este último punto porque este es uno de nuestros grandes logros. Como movimiento veníamos empujando la PGU mucho antes de su existencia. ¿Por qué? Porque el sistema, cuando se creó, se incorporaron muy pocos, prácticamente nulos elementos de solidaridad. Recién en el 2008, con la presidenta Bachelet, se creó el pilar solidario. Y esto fue un gran avance, porque antes el sistema dejaba debajo de la mesa a muchas personas que ni siquiera por su voluntad no habían podido ser parte del mercado laboral formal. ¿Qué pasó? El pilar solidario seguía siendo insuficiente. Para que tengan una referencia de todos los países de la OECD, Chile era el tercer país que menos invertía gasto público en pensiones, muy por debajo del promedio, tan solo un 3% de su Producto Interno Bruto versus el promedio de un 8%. Es decir, el Estado era mezquino con sus jubilados. Con la creación de la PGU, esto se revirtió de alguna manera. Nosotros celebramos e impulsamos su creación, apoyamos su aumento a los 250.000. Entonces, dejando ese tema de lado, nosotros venimos a hacer una petición del segundo anhelo que tenemos los trabajadores, que es seguir siendo dueños de nuestros ahorros de pensión. Y la pregunta es ¿por qué tiene que estar contemplado en la Constitución, verdad? Primero que todo, la Constitución debe establecer el sistema político, económico y social que queremos darnos como sociedad, sus pesos y contrapesos, pero al mismo tiempo debe proteger a las personas del poder del Estado, reconociendo sus derechos y otorgando garantías. Los últimos años hemos visto amenazado la propiedad de los ahorros de pensiones en programas de gobierno, en proyectos de ley, en el proceso constitucional anterior. Por lo tanto, nosotros venimos a pedir que se incluya. Hay tres grandes razones: una razón de justicia, una razón económica y una razón de libertad para este propósito. La razón de justicia se basa básicamente en reconocer que el hecho de que los ahorros previsionales son fruto del esfuerzo, del trabajo y sacrificio de cada uno de los chilenos. En consecuencia, devienen en su propio beneficio y en el de su familia. La herencia y la libertad de elegir quién lo administra son consecuencias de esta propiedad. Sin esos elementos no hay real propiedad. Esta preferencia se ha reflejado consistentemente en las encuestas. Si pues vemos las últimas encuestas, según Panel Ciudadano de marzo de este año, el 67% de los encuestados rechazaría esta nueva Constitución en caso que no garantizara la propiedad de los ahorros de pensiones. Según CADEM de diciembre de 2022, el 80% de los encuestados quiere poder elegir quién administra sus ahorros previsionales. Estas encuestas, para no citarlas todas, son las últimas, pero la verdad es que si uno ve las encuestas hacia los últimos 3 años hacia atrás, el elemento de propiedad ha fluctuado entre un 70 y un 90%, y el de derecho a elegir entre un 70 y un 80%. Es decir, consistentemente la mayoría de los chilenos quieren que estos principios sean recogidos. Prueba de lo anterior también fue cómo cambiaron las encuestas la semana en que la iniciativa popular de norma Con Mi Plata No fue rechazada por la Convención Constitucional pasada. Tras dicho evento, por primera vez el rechazo superó la apruebo, creciendo en 10 puntos. Por último, las ideas que se proponen carecen de toda justicia. No es justo que se imponga un sistema de reparto donde los más jóvenes sean los que deban pagar la cuenta. No es justo que se nos imponga tampoco un monopolio estatal, ni ningún tipo de monopolio. Nunca ha sido bueno para las personas. No es justo tampoco que se exponga a que un gobierno populista eventualmente se pueda
hacer de nuestros ahorros, como ha pasado en otros países, como en Europa del Este, o en Bolivia, o en Argentina, por venir más cerca. Claramente desconfiamos del Estado como administrador de los recursos. Es cosa ver lo que ha pasado en la Municipalidad de Vitacura o ahora en el caso de Democracia Viva. Esto no tiene color político. La razón de la justicia es claramente nuestra razón más poderosa y es el corazón de nuestro movimiento. Pero hay otras dos razones que no suelen nombrarse. Que una es que el sistema de capitalización individual ha permitido a Chile poder crecer durante los últimos 40 años, otorgando un mayor bienestar a nuestra sociedad. Y que sin este sistema se debilitaría la democracia, que tanto nos ha costado recuperar. El sistema de capitalización individual, a través del ahorro obligatorio, permitió fomentar la mayor acumulación de capital que hemos conocido en Chile. Antes en los retiros estábamos hablando de 150.000 millones de dólares. Esto, para que tengan un grado de magnitud, es el 90% del Producto Interno Bruto de Chile. Un mayor nivel de ahorro proporciona recursos para inversión de proyectos productivos. Esto, a su vez, impulsa el crecimiento económico, la creación de empresas, la creación de empleos y el aumento de los sueldos. Prueba de lo anterior es que entre 1990 y 2020 los sueldos casi se triplicaron. Además, el sistema de capitalización individual ha contribuido a desarrollar y fortalecer el mercado de capitales, proporcionando una fuente estable de financiamiento para las empresas y para el desarrollo de la banca. Esto último ha permitido que la inmensa mayoría de los chilenos tengamos acceso al crédito, cosa desconocida antes, permitiendo a las personas poder cumplir, por ejemplo, con el sueño de la casa propia y dándole mayor acceso a bienes de consumo. Según la encuesta CADEM de marzo de 2022, el 65% de los chilenos tiene vivienda propia. Por último, y no menos importante, hay una razón de libertad. Y muy bien nos hace ver este dilema don Osvaldo Andrade. Lo cito textual. Lo que subyace en el proyecto de pensiones es un gran dilema político y es ¿quién controla el poder? El punto es quién va a administrar y en consecuencia quién va a tomar decisión respecto de 200.000 millones de dólares. Yo les pregunto, ¿qué tipo de democracia tendríamos con el mercado de capitales en manos del Estado? ¿Qué pasaría si fuera el Estado quien toma las decisiones sobre a quién financia y a quién no? ¿Qué independencia tendría el mundo privado? ¿Cómo resolvería el Estado sus conflictos de interés al ser inversionista y regulador al mismo tiempo? ¿Cómo gastaría el Estado nuestros recursos? ¿Podría un gobierno populista comprar votos con esta plata? Dejar los fondos de pensiones en manos del Estado es debilitar nuestra democracia, tal como ha sucedido en Argentina. Proteger los ahorros previsionales implica, por lo tanto, proteger principios fundamentales, como son el esfuerzo personal, el desarrollo del mayor bienestar para la sociedad y la democracia. Es por esto que nuestra iniciativa propone incorporar el siguiente texto al artículo 16, número 27 del anteproyecto generado por la Comisión de Expertos. Consta de 3 partes. La primera, el Estado deberá asegurar un sistema de pensiones cuyas cotizaciones sean de propiedad de cada trabajador. Esto busca proteger la propiedad de las cotizaciones futuras. La segunda dice, las cotizaciones y fondos generados por estas tendrán el carácter de heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables y no podrán ser objeto de nacionalización o estatización bajo ninguna modalidad ni circunstancia. Este párrafo busca proteger la propiedad de los fondos actuales, reconocer explícitamente que son heredables y que no puedan ser nacionalizados o estatuizados bajo ninguna modalidad o circunstancia. Basado en la experiencia de otros países como Bolivia, hemos visto que el Estado tiene maneras más sutiles de hacerse de los fondos de pensiones que la expropiación o la nacionalización, como por ejemplo modificar el régimen de inversión de modo que todo o la gran mayoría de los recursos sean invertidos en instrumentos que se destinan al financiamiento del Estado. Es por eso que hemos incluido la palabra estatización, para dotar a ese concepto de este sentido. La tercera y última parte dice, las personas tendrán siempre el derecho a elegir libremente el ente encargado de administrar e invertir sus fondos, sean privados o públicos, que busca claramente consagrar el derecho de libre elección en materia previsional. La última pregunta que queda es, ¿por qué creemos que el actual derecho a propiedad es insuficiente? Habíamos traído una tabla que podrán ver en la presentación, pero básicamente el derecho de propiedad se hace cargo del stock, pero no brinda protección adecuada a las cotizaciones futuras, ni a una estatización vía, por ejemplo, régimen de inversiones o monopolización de la inversión de los recursos. Hacemos hincapié en que la palabra estatización debe dotarse del contenido expresado. Esto es que ni los ahorros previsionales ni las cotizaciones futuras pueden caer en un control absoluto o mayoritario por parte del Estado, independientemente del mecanismo que se utilice, y aun cuando desde un punto de vista meramente legal se conserve la propiedad, ya que será esta palabra la que la jurisprudencia y la doctrina deberá interpretar a futuro. Para finalizar, volvemos a insistir, esta iniciativa no busca imponer una idea, no busca proteger una industria,
sino que busca dar respuesta a las principales preocupaciones de los chilenos, acogiendo sus preferencias. Muchas gracias. Agradezco su presentación, doña Macarena Letelier, y por su intermedio a la agrupación Con Mi Plata No, en este significativo espacio para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Gracias. Muchas gracias.